Bueno, son temas muy amplios, cada uno de ellos, y desde luego que trataré de señalar simplemente lo que considero más importante. La reforma constitucional al artículo primero, que incorpora los derechos humanos como derechos fundamentales en nuestro orden constitucional, creo que es una de las reformas más trascendentes que ha habido en la historia moderna de nuestro país. Ese debate de la supremacía constitucional que viene a ser zanjado por esta reforma, desde luego que obliga a dimensionar las consecuencias que tendrá. El que ahora todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, de los que México sea parte, desde luego, tengan rango de ley fundamental, dimensiona desde luego que el contenido y la riqueza de los derechos humanos para su aplicación en el orden jurídico. Uno de los principales derechos que ahora sí es reconocido expresamente es el derecho a la presunción de inocencia. Y desde luego que reconocer ese derecho a la presunción de inocencia implica grandes consecuencias y puede generar casos como el que usted menciona. El derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, las reglas del juego, la igualdad de armas para plantear la postura de la autoridad, la postura de la defensa, el derecho a la defensa, todos estos son derechos fundamentales que interaccionan en el proceso penal para después conducir a un resultado. Desde luego que si se violentan en forma grave estos derechos, el proceso tendrá que ser declarado inválido, porque son las reglas del juego que nuestra Constitución ha impuesto. Y si ese proceso es declarado nulo, etc., desde luego que lo único que prevalece al final es la inocencia de la persona. Desafortunadamente, cuando yo escucho en los medios, o cuando yo escucho, no en este, sino en muchos otros casos, que el delincuente fue liberado, bueno, fue liberado una persona que estaba acusada, pero que nunca llegó a tener una sentencia ejecutoriada que la declarara responsable, y por tanto prevaleció el derecho a la presunción de inocencia que nosotros lo tenemos reconocido a nivel constitucional. Entonces creo que es una reforma que yo la considero muy importante, muy valiosa, que va a cambiar al país, que creo que el país lo necesita. Si suceden casos como el de Florence Cassés, bueno, pues son las reglas del juego que se han establecido y tenemos que aceptarlas, porque pensar de otra manera sería abdicar del reconocimiento de los derechos fundamentales. En todo proceso hay estos riesgos y en Puebla los tenemos. Cuando el Ministerio Público acude con una consignación ante el juez para que se desahogue un proceso y se sancione a un sujeto, desde luego que tenemos que reconocer que el sujeto tendrá derecho a defenderse y que la última palabra la tendrá que decir el juez a través de ese procedimiento que se va a desarrollar. Y el juez tendrá que optar entre la declaración de responsabilidad o la libertad del sujeto. Y tenemos que estar nosotros listos para perder casos, por decirlo de alguna manera. Si la Procuraduría ganara todos los casos, si la Procuraduría, cada sujeto que consigna, fuese condenado, pues ¿para qué queremos poder judicial? Dejemos todo en manos de la Procuraduría, lo cual sería terrible. Tenemos que participar en un proceso en igualdad de circunstancias que la defensa, y tendremos que ser respetuosos de las decisiones del juez. Obviamente puede haber casos de error judicial, puede haber casos límite en donde nos obliga a revisar qué es lo que sucedió y reconocer si fue un error de mala integración de la animación previa, reconocer si fue una mala decisión del juez, y para eso están los recursos, o simplemente que materialmente fue imposible obtener pruebas. No lo sé, pero sí tenemos que estar preparados. El nivel de sentencias condenatorias respecto de los sujetos a los que se necesitó una autorizada de prisión es muy elevado. Tenemos pocos casos de sentencias absolutorias, pero qué bueno que las hay, porque quiere decir que entonces el Poder Judicial del Estado, órgano autónomo, desde luego respetable, pues también está funcionando, y los jueces tienen su criterio y se imponen y dan sus opiniones.
Si es derivado de un acto de ilicitud, de un acto de corrupción, qué malo. Y entonces sí, se tienen que tomar medidas de otra naturaleza. Y lo hemos hecho. Nosotros hemos iniciado investigaciones por decisiones que consideramos erráticas, pero que en el juego democrático, en otras circunstancias las aceptaríamos, pero que hay ocasiones en que sabemos, sospechamos o presumimos que puede haber un acto indebido de corrupción de alguien. Si es nuestro, lo hemos sancionado, y si es de otra institución, pues tenemos que proceder en consecuencia. Pero creo que son las reglas del juego. Usted me pide que ahondemos más en las recomendaciones. Sí, creo que es lo mismo. El hecho de que existan recomendaciones de derechos humanos significa que también otros órganos autónomos del Estado están trabajando, están haciendo su labor, y desde luego que tenemos que ser receptores y tenemos que ser susceptibles a este tipo de recomendaciones, porque si no las hubiera, significaría que todos lo estamos haciendo perfectamente bien. Y la verdad es que sabemos, el personal que trabaja es humano, y por supuesto que a veces se cometen errores, a veces se cometen abusos, a veces se puede ser imparcial en una decisión, y qué bueno que existen los mecanismos legales para corregir esas desviaciones cuando se presentan. El número de recomendaciones no es significativo. Procuramos atender todas las quejas. La Dirección de Derechos Humanos que tenemos en la Fiscalía correspondiente está en permanente comunicación con la Comisión. Muchas se resuelven por conciliación, muchas se desechan porque no se probaron las violaciones que alega el quejoso, y en las que sí quedaron acreditadas se emite una recomendación, las cuales, repito, nosotros hemos aceptado sin cortapisas, sin poner una sola condición, porque creemos que es sano el que podamos nosotros corregir errores o corregir abusos o corregir deficiencias cuando éstas se presenten. Los 4 casos fueron situaciones de abuso de autoridad al momento de la detención, violencia al momento de realizar el traslado, o actos de la Policía Ministerial que realizó esas aprehensiones que dieron motivo a una queja. Uno de los casos fue un error en donde se detuvo a un sujeto con una orden de aprehensión y resultó que no era la persona que se buscaba. Desafortunadamente, la Policía Ministerial tiene que trabajar a veces en esas circunstancias, y por tanto se dio esta recomendación. Y repito, la aceptamos y tenemos que proceder en consecuencia. Muchas gracias.